Ok, vamos a continuar la resolución de mi pregunta 1. Leyendo, o sea, resolviendo la pregunta 11 del auxiliar control 1, que nos dice lo siguiente. Un transformador, como el de la figura 1, está acá, toma un voltaje AC de amplitud V1 y entrega un voltaje a salida de amplitud V2, que es determinado por la razón entre el número de vueltas. Esto es decir, V2 partido en V1 es igual a N2 partido en N1, si N2 es mayor que N1. Claro. Entonces, el voltaje de salida es mayor que el de entrada. ¿Por qué esto no viola ninguna ley de conservación de energía? Este es el objetivo de la pregunta. Entender por qué que si yo le introduzco un voltaje menor a un transformador, voy a tener un voltaje mayor. ¿Por qué no estoy rompiendo leyes de conservación ahí entre medio y por qué? ¿Por qué? Básicamente, eso es el objetivo como dice acá de la pregunta. Entonces, nosotros para responder eso vamos a seguir una serie de pasos que va a ser responder la A, la B, la C, la D, la E, para poder llegar a responder esa. Entonces, empezamos por la A, que nos dice, en un transformador ideal, el mismo flujo pasa por todas las vueltas del primario y del secundario. Muestre que, en este caso, m cuadrado es igual a L1 por L2, donde m es la inductancia mutua entre los enrollados y L1 y L2 son las autoinductancias. Entonces, ok. Primero, para resolver esto y para poder enfrentarnos a esto, tenemos que tener algunas nociones básicas de qué es cada cosa. Primero, ¿qué son las inductancias? Nosotros sabemos que por leyes de Maxwell, si es que hay circulando una corriente, esta corriente va a generar un campo magnético. Bueno, este campo magnético va a generar una oposición al movimiento de los electrones, o sea, una oposición al flujo de electrones. Esta oposición nosotros le vamos a llamar inductancia. Entonces, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la oposición del flujo magnético en presencia de un campo, un flujo eléctrico, un flujo de electrones en presencia de un campo magnético. Entonces, nosotros vamos a tener de dos tipos: inductancia mutua y autoinductancia. Que la inductancia mutua va a estar dada por, si es que nosotros tenemos una corriente circulando, va a generar un campo magnético. Como por ejemplo acá, la corriente negra va a generar un campo magnético V1, V1 digamos. Y la corriente por el secundario va a generar un campo magnético 2. Estos campos magnéticos no solo van a influir en el flujo de electrones de quien los creó, de la corriente 1 y de la corriente 2, sino va a influir en la otra corriente también. O sea, el campo creado por la corriente 1 va a influir en el flujo de electrones de la corriente 2. Y así mismo para el otro lado. Entonces, esta oposición que se va a generar entre ellos, los campos creados en uno en el otro, se va a llamar inductancia mutua. Y la autoinductancia va a ser la oposición generada por su propio campo. O sea, es decir, si el primario genera un campo magnético 1, la oposición generada por ese campo va a ser la autoinductancia, va a ser la autoinductancia 1. ¿Ok? Ya, esas son unas ideas que tenemos que tener bien claras. Y para poder abordar esta resolución y llegar a esto, yo acá tengo una hojita porque este problema tiene mucho cálculo. Así que yo primero acá quise definir qué es cada cosa que vamos a usar. Este símbolo, que creo que es phi, es el flujo en una sola vueltita, en una sola espira. El flujo del secundario, o sea, esto va a ser el flujo del secundario. Este va a ser el flujo del primario. Y M y L, como les dije antes, M va a ser la inductancia mutua y la autoinductancia va a ser... y ojo, este es un dato. La inductancia mutua es la inductancia que genera 2 sobre 1 y más la inductancia que genera 1 sobre 2. Y en este caso son iguales. Ok. Entonces, nosotros podemos escribir el flujo de todo el primario, de todas las vueltitas, de dos formas. Como les expliqué antes, como la oposición de su del campo magnético generada por la corriente 1, más
la oposición del otro campo magnético, que va a ser la inductancia mutua, por el generada por la otra corriente. Y también esto va a ser como es el flujo en todas las vueltitas, por propiedad, por ley, nosotros vamos a tener que esto va a ser igual al flujo en una vueltita por N1, por la cantidad de vueltitas que hay. Y esto va a ser exactamente lo mismo para el flujo en el secundario. Pero ahora claramente cambiando que la inductancia mutua ahora va a ser dada por I1 y L2 va a ser la autoinductancia, porque ahora estamos hablando del flujo 2 generado por las espiras secundarias. Ok, entonces nosotros que teníamos que por estrellita y por estrellita 2, nosotros podemos despejar los flujos en una espira, nos quedándonos de esta forma, a la cual podemos igualar y nos queda de esta forma. Ok, tenemos esta forma en la cabeza. Ok, ahora nosotros sabemos que la inductancia mutua y la autoinductancia son propiedades que son de los materiales, es decir, que varían dependiendo del material. Entonces, si es que nosotros cambiamos las corrientes para el mismo material, estos no varían, actúan como constantes. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar de esa idea de que de la autoinductancia mutua y la autoinductancia, perdón, y la inductancia mutua actúan como constantes para evaluar I1 y I2 igualándolo a 0. Y si nosotros igualamos I1 igual a 0, estas como se mantienen constantes van a ser iguales en esto ambos. Perdón, no se veía. Como nosotros podemos evaluar I1 igual a 0 y 2 igual a 0, y estas se van a mantener constantes porque es el mismo material. Entonces van a ser las mismas todo el rato, a pesar de que hayan corrientes distintas. Entonces de I1 igual a 0 podemos sacar esto, y de I2 igual a 0 podemos sacar igual a esto. Y esto nos dice que si nosotros podemos notar acá que si multiplicamos esta por esta, vamos a tener m por m igual a m cuadrado. Y acá esta por esta, L1 por L2, y estas son inversas, así que se simplifican y llegamos a lo que nosotros queríamos. ¿Ok? Entonces, cumplimos A, esto es lo que nosotros queríamos. Y ahora, para B, dice, supongo que en el primario tenemos un voltaje AC, con un voltaje de entrada igual a esto, y un voltaje secundario, conectado a una resistencia R. Ojo, muestra que estas dos corrientes satisfacen esta relación. Entonces tenemos que demostrar esto. Nosotros vemos que acá hay un diferencial de corriente. Apenas siempre vemos un diferencial de corriente, lo primero que tenemos que pensar es una fuerza electromotriz. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fuerza electromotriz va a estar dada por el diferencial de flujo que nosotros antes calculamos. Y al mismo tiempo, la fuerza electromotriz va a ser un voltaje, va a ser una diferencia potencial que va a ser generada por la corriente. Entonces, prosiguiendo con el desarrollo, nosotros acá vamos a tener una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz E1, como les dije, va a ser dado por el flujo 1 del primario, y esto, por lo que teníamos antes, va a estar escrito de esta forma, por estrellita. Esto va a ser por estrellita, y esto va a ser por estrellita 2, por 2 estrellitas. Y va a ser de esta misma forma. Y como les dije antes, la fuerza electromotriz va a ser un voltaje, que en este caso van a ser estos de acá, por propiedad, que nos dice eso, básicamente. Entonces nosotros reemplazamos en triangulito y dos triangulitos, y nos queda de esta forma, que es lo que nosotros queríamos llegar. Entonces queda demostrado. Siguiendo, nosotros ahora nos piden encontrar I1 y I2, y asumiendo que I1 no tiene componentes de C. Entonces, para poder encontrar I1 y I2, nosotros, a partir de dos triangulitos, que era la expresión de la fuerza electromotriz 2, podemos llegar a esto. Es exactamente lo mismo, pero lo despejé. Despejé esta expresión, y en el triangulito 1 nosotros la multiplicamos por L2. ¿Para qué? Para aprovecharnos de que L1 por L2 es igual a m cuadrado, que es lo que nos dice A. Y esta expresión la teníamos de antes, entonces la podemos llegar a reemplazar. Entonces acá
esto era circulito, reemplazamos y m2, m cuadrado igual a L1 por L2. Haciendo matemáticas, llegamos que I2 es igual a esto. Ahora, nos falta I1. ¿Cómo calculamos I1? A partir de triangulito solo, de un solo triangulito. Que nos dice que si nosotros despejamos el diferencial de carga, o sea, de corriente acá, nosotros despejamos, vamos a tener que reemplazar la corriente, que va a ser esto, que al final no va a ser más que nada que la diferencial de un coseno de WT. Eso, nosotros llegamos, reemplazamos, hacemos matemática y nos queda esta expresión de acá, que el diferencial de la corriente 1 va a ser igual a estas constantes por el coseno de WT menos estas constantes por el seno de WT por W. ¿Ok? Ahora nosotros en realidad queremos el I1, entonces nuestra intuición al tiro nos dice, integremos. Si integramos sobre dt, acá nos queda I1, pero acá nos va a quedar una constante. Pero nosotros por condiciones iniciales podemos asumir que esa constante igual a 0, ya que nos sirve es decir que la corriente al inicio era 0, porque nosotros podemos decirlo, podemos decir que antes la fuente estaba apagada y no teníamos corriente. Ok, entonces ahí calculamos I1 y calculamos I2 antes. Ahora, muestre que el voltaje salida Vout es igual a I2 partido I2 por R dividido por el voltaje de entrada Vin es igual a esto. Ok, tenemos que demostrar esto básicamente. Entonces, nosotros vamos a... Oh, perdón, no había cambiado la cámara. Nosotros tenemos que demostrar esto. Entonces llegamos y reemplazamos. Reemplazamos y nos queda esta expresión. De esta expresión nosotros reemplazamos I2 y al reemplazar I2 se nos van hartas cosas, los cosenos, el R, y nos queda solo esto, el I2 partido en M. Pero nosotros recordando de A, cuando nosotros evaluamos I1 creo en 0, o I2 creo que era I2 en 0, nosotros teníamos esto, que esto lo podemos escribir de esta forma, y que es lo que a nosotros queríamos llegar. Entonces por lo tanto nosotros podemos escribir eso de esa forma. Y ahora la parte E, que es la última, nos piden calcular el potencial de entrada, el potencial de salida, y muestra que en un periodo completo cada una son iguales. Entonces esto es no más que nada es calcular, es reemplazar el voltaje de entrada, reemplazar I, y reemplazar el voltaje de salida y reemplazar después I2, y nos va a quedar de esta forma. Acá nos va a quedar, esto va a ser P1, Pin y esto va a ser Pout. Y ahora nosotros queremos analizar los promedios. Pero para los promedios en un periodo. Pero para hacer eso, primero quería enunciar dos propiedades trigonométricas que nos van a servir. Que va a ser esta de acá, que nos dice esto. Y esta de acá, que nos dice esto de acá. Además, el coseno en un periodo va a ser igual a 0. El promedio del coseno en un periodo va a ser igual a 0. Y el promedio del seno en un periodo va a ser igual a 0. Entonces, nosotros recordemos que teníamos esta expresión de acá. Aplicando esta propiedad trigonométrica acá, nosotros podemos escribirla así. Y este coseno que teníamos acá lo podemos escribir como un medio de coseno de 2WT. Y lo mismo para esta expresión de acá. Entonces, lo mismo para el Pout. Entonces, el P lo podemos escribir, como les dije, lo podemos escribir de esta forma. Y como el promedio del seno en un periodo es igual a 0, y el promedio del coseno en un periodo va a ser igual a 0, estos se van y nos queda solo este un medio. Y entonces el P va a ser igual a esta expresión de acá. Y el Pout, reemplazando el coseno cuadrado, va a ser igual a esta expresión de acá. Y si nosotros notamos que estas dos expresiones son iguales, son exactamente iguales, entonces, ¿qué nos dice eso? Respecto a la primera pregunta, que era lo de la conservación de energía. Esto nos dice que se va a conservar la energía, que efectivamente se conserva la energía, porque el potencial va a ser el mismo, el de entrada y el de salida. O sea que no va a haber pérdida, no va a haber pérdida de energía o entrar energía medio raro, no va a haber. Y esto entonces, ¿qué nos indica? ¿Por qué hay un voltaje que puede subir? ¿Por qué puedo meter un voltaje de entrada menor al voltaje de salida? Esto lo que lo indica es que en realidad es que la pérdida, que la diferencia va a ser dada por la corriente, que la corriente va a ser la que compense ese subida y baja de voltaje. Y bueno, esa es la resolución. Gracias.